Amados hermanos, en esta hermosa oportunidad quiero que reflexionemos sobre la historia de Roboam y el grave peligro que representa la soberbia en la vida del creyente. Cuando nos adentramos en las Escrituras y contemplamos el relato que se encuentra en Primera de Reyes capítulo 12 y en Segunda de Crónicas capítulo 10, descubrimos un ejemplo contundente de las consecuencias que el orgullo puede traer, no solo para quien lo abriga en su corazón, sino también para las personas que le rodean. Después de la muerte del rey Salomón, su hijo Roboam heredó el trono de Israel. El pueblo, cansado por las pesadas cargas que habían sufrido durante los últimos años del reinado de Salomón, se acercó a Roboam con una petición clara: alivia nuestro yugo, quita la carga que tu padre impuso sobre nosotros. Ahora bien, pensemos en esta situación. De alguna manera el rey tenía ante sí una ocasión perfecta para ganarse el cariño, la honra y la fidelidad del pueblo, pues ellos le estaban mostrando abiertamente su necesidad de alivio y su disposición a servirle siempre y cuando él demostrara sabiduría y justicia en su manera de gobernar. Roboam en un principio pareció actuar con prudencia, pues consultó con los consejeros mayores que habían asesorado a su padre. Ellos, experimentados y temerosos de Dios, le aconsejaron que se mostrara cercano al pueblo, que hablara con mansedumbre y que se inclinara a la compasión. Este consejo, queridos hermanos, dista mucho de la actitud altiva que puede brotar de un corazón soberbio, pero lamentablemente Roboam también buscó el consejo de los más jóvenes, aquellos que habían crecido con él, quienes no mostraban la misma reverencia ante Dios ni el mismo respeto por la historia y la condición del pueblo. Esos jóvenes orgullosos e inconscientes del sufrimiento de la gente le sugirieron que se presentara aún más severo que su padre, que declarara con desdén que su dedo meñique sería más grueso que el cuerpo de Salomón, y que si su padre había puesto cargas sobre el pueblo, él las multiplicaría aún más. Ante tal propuesta, Roboam se dejó influir por la voz que halagaba su ego y lo instaba a imponer su autoridad con mano de hierro, en lugar de inclinarse con compasión y gobernar con humildad. La consecuencia inmediata fue desastrosa. El pueblo de Israel se dividió. 10 tribus se rebelaron y surgió una separación que en definitiva afectó gravemente la unidad y estabilidad del reino. Esta reacción no es difícil de entender. Cuando una autoridad se conduce con soberbia, con imposiciones que exceden lo razonable, el corazón de la gente se cierra y nace la rebeldía. En ese momento vemos el cumplimiento de lo que la palabra de Dios advierte en Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Si miramos el panorama y nos preguntamos ¿dónde estuvo el error de Roboam?, posiblemente muchos dirán que el fallo se debió a los malos consejeros. Pero la realidad más profunda es que Roboam ya tenía su corazón inclinado al orgullo. En su interior no valoraba la necesidad de buscar sincera y humildemente la voluntad de Dios, sino que quería asentar su autoridad de forma implacable. Él permitió que el consejo más severo y altivo hallara eco en su interior, pues no se había cultivado en él la mansedumbre ni la dependencia del Señor. De esta manera terminó siguiendo el consejo que halagaba su ego, en lugar del consejo que lo guiaba hacia la sensatez y la humildad. Este pasaje nos enseña que la soberbia no solo perjudica al individuo, sino que puede causar un daño colectivo. Roboam perdió la ocasión de unificar el reino, de gobernar con la sabiduría que venía del legado de su padre Salomón, quien a pesar de sus errores fue dotado de gran entendimiento por parte de Dios. Por el contrario, el nuevo rey se vio impulsado por un afán de mostrarse superior y terminó encendiendo la llama de la división nacional. Recordemos que la Escritura nos muestra repetidamente cómo el orgullo y la arrogancia generan discordias, rupturas y conflictos que pueden trascender generaciones. Ahora traslademos esta enseñanza a nuestra vida personal. Tal vez no tengamos un reino de naciones bajo nuestro cargo, pero sí tenemos la responsabilidad de ejercer algún grado de liderazgo en distintos ámbitos de nuestra existencia, en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela o en el servicio a los demás. Nuestra forma de ejercer ese liderazgo puede bendecir o perjudicar a quienes están bajo nuestra influencia.
Una actitud humilde y servicial promueve la armonía y el entendimiento, mientras que la soberbia endurece los lazos y levanta muros de separación. La palabra de Dios nos señala que el Señor resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Esto implica que la soberbia no solo nos distancia de las personas, sino también de la bendición de Dios. Cuando una persona se envanece, cree que su propia capacidad, sus talentos o sus logros son fruto exclusivamente de su esfuerzo y que no necesita ayuda de nadie, deja de orar, deja de buscar la dirección divina y termina por convertirse en su propio Dios, confiando en su juicio por encima de la palabra y las advertencias que el Señor y su pueblo le puedan ofrecer. Es en ese momento cuando el alma se endurece y la voz del Espíritu Santo se ignora, derivando en un camino de tinieblas y frustración. En contraposición, la humildad es la llave que abre las puertas de la sabiduría. Reconocer que dependemos del Señor nos hace sensibles a su voz y nos anima a examinar nuestra forma de actuar, nuestras motivaciones y nuestras palabras. La humildad nos dispone a escuchar consejos sabios, nos hace entender que no lo sabemos todo y que otras personas pueden aportar luz y dirección a nuestra vida. Nos lleva a someternos voluntariamente a la corrección divina, a la disciplina que proviene del Padre y que es siempre para nuestro bien. Cuando cultivamos la humildad, comprendemos que todo lo que somos y poseemos es un regalo de Dios. Nuestros talentos, nuestra salud, nuestras finanzas, nuestras oportunidades provienen de su mano. Aun si hemos trabajado mucho, debemos recordar que la fuerza para trabajar provino de Él. Si tenemos conocimientos, debemos reconocer que la mente lúcida que nos permite aprender es un don que Él puso en nosotros. De esta forma, la soberbia no tiene lugar, porque cada vez que intentamos vanagloriarnos, nos confrontamos con la realidad de que el Señor es la fuente de toda bendición. Es necesario aprender a estar atentos a la sutileza de la soberbia. El orgullo puede disfrazarse de muchas maneras, ya sea como autosuficiencia, como rigidez de corazón, como desprecio hacia quienes piensan diferente o incluso como una aparente seguridad que en realidad oculta temor e inseguridad. Este peligro se acrecienta cuando tenemos algún tipo de poder, influencia o reconocimiento. Es allí cuando el ego tiende a inflarse y corremos el riesgo de caer en la actitud que adoptó Roboam. ¿Qué se requiere para que la humildad crezca en nuestro corazón? Ante todo, se requiere una comunión constante con Dios, una oración sincera que reconozca su señorío y que pida la gracia de vivir conforme a su voluntad. Requiere también un estudio profundo de la palabra, que es la luz que disipa nuestra ignorancia y nos muestra cuál es la senda recta. Junto con esto, necesitamos estar rodeados de hermanos en la fe, que nos exhorten con amor cuando noten actitudes orgullosas en nosotros. Las reprensiones recibidas con humildad son un instrumento poderoso que Dios usa para hacernos madurar. Podemos darnos cuenta además de que la historia de Roboam no es un simple relato del Antiguo Testamento, sino un recordatorio vivo para el presente. ¿Cuántas veces en lugar de escuchar la voz de los ancianos o de aquellos que con sabiduría quieren prevenirnos, preferimos rodearnos de quienes nos dicen lo que queremos oír? ¿Cuántas veces desechamos el consejo divino porque implica renunciar a ciertas comodidades, posiciones o aparentes seguridades que nos hemos fabricado? ¿No estamos acaso ante el mismo conflicto que tuvo Roboam? La soberbia se manifiesta cuando buscamos afianzar nuestro ego, nuestra imagen, en vez de buscar la gloria de Dios y el bienestar del prójimo. Es urgente que como creyentes recordemos la enseñanza de Jesús. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23:12. Nuestro Señor, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, caminó en humildad, sirvió a los demás, lavó pies y obedeció al Padre hasta la cruz. Ese es el ejemplo supremo que debemos imitar. Cristo no necesitó exhibir su grandeza de forma altiva. Por el contrario, la grandeza de Jesús se hizo evidente en su mansedumbre y en su amor sacrificial. Si de verdad queremos parecernos a Él, debemos revestirnos de la misma disposición humilde que hubo en su corazón. En la práctica, esto requiere que revisemos constantemente nuestros motivos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Queremos ver a Cristo glorificado o estamos buscando nuestra propia exaltación? ¿Podemos aceptar un rol de servicio sin sentirnos menospreciados?
¿Estamos dispuestos a dar un paso atrás para que otros crezcan y sean bendecidos? ¿O nos molesta que otros tengan éxito, que reciban elogios, que sean puestos en lugares de honor? La soberbia nos impulsa a rivalizar. La humildad nos conduce a la edificación mutua. Si notamos que en nuestro interior surgen sentimientos de superioridad o desprecio hacia quienes no piensan igual o hacia quienes no han alcanzado lo que nosotros hemos alcanzado, debemos confesarlo al Señor. El primer paso para vencer la soberbia es reconocer que existe en nosotros, que es un pecado que necesita ser limpiado por la sangre de Cristo. El salmista oraba: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Salmo 19, 12. A veces el orgullo se encone en nuestro corazón y no somos capaces de percibirlo con claridad. Por eso pedirle al Señor que escudriñe lo profundo de nuestro ser es esencial para purificarnos. No olvidemos que la historia de Roboam termina con un reino fracturado. La desobediencia y la prepotencia causaron dolor y crisis. Lo mismo sucede en nuestra vida. La altivez produce ruptura con nuestro prójimo, con hermanos y amigos y ante todo con Dios. El Señor no habita en un corazón envanecido. Su gracia se derrama sobre quienes se humillan y reconocen su necesidad de misericordia. Por eso, cuando sentimos que la soberbia intenta levantarse, debemos actuar rápido, arrepintiéndonos y buscando la ayuda divina para cambiar. Este proceso de transformación, por supuesto, no se da de la noche a la mañana. Necesitamos la guía diaria del Espíritu Santo, la mente renovada por la palabra, la perseverancia en la oración y el compañerismo cristiano que nos sostenga y nos corrija. Pero si nos disponemos, veremos cómo el carácter de Cristo va tomando forma en nosotros y de esa manera evitaremos las caídas estrepitosas que el orgullo siempre trae. Al examinar la historia de Roboam, uno podría preguntarse: ¿y qué hubiera sucedido si él hubiera elegido el camino de la humildad? Con toda seguridad, el reino se habría fortalecido. El pueblo habría permanecido unido bajo un rey que era capaz de escuchar, de empatizar, de gobernar con justicia y de buscar la guía de Dios. La bendición divina se habría derramado con mayor abundancia y el testimonio de aquel reino habría sido honroso ante las naciones. Del mismo modo, en nuestra vida, optar por la humildad puede marcar la diferencia entre la ruina y la bendición. Tal vez en este momento te encuentres atravesando situaciones donde sientes la tentación de imponer tu voluntad por encima de todo, sin medir las consecuencias para los demás. Quizá el Señor te ha estado hablando y mostrando que es tiempo de escuchar, de suavizar el trato, de atender las necesidades del prójimo o de buscar consejo en quienes tienen un corazón sabio y maduro. Si ese es tu caso, te animo a que no endurezcas tu corazón, no rechaces la voz del Espíritu Santo. Permite que la mansedumbre de Cristo moldee tu carácter y te conduzca a una relación más profunda con Dios y más armoniosa con tus hermanos. Además, es importante que recordemos que la soberbia no siempre se manifiesta en posturas abiertas de altivez. A veces el orgullo se esconde tras una falsa humildad o tras justificaciones que intentan encubrir acciones egoístas con motivos aparentemente buenos. El enemigo sabe cómo maquillar el pecado para que no sea tan evidente. Por ello, la vida devocional y la relación genuina con Cristo nos ayudarán a discernir lo que realmente hay en nuestro interior. Cuando el Señor nos llama a la humildad, no lo hace para que vivamos en un estado de humillación negativa, ni para que nos consideremos basura o inútiles. Eso sería un concepto equivocado de la humildad. Dios quiere que tengamos un corazón humilde que reconozca su grandeza, su soberanía y su amor. Quiere que aceptemos nuestra dependencia de Él para todas las cosas y que con ese entendimiento sirvamos a los demás con gozo, manifestando en nuestras acciones el amor de Cristo. De hecho, la verdadera humildad, lejos de menguar nuestra dignidad, la realza porque nos coloca en la posición correcta delante de Dios, la de hijos necesitados de su gracia, pero valorados y amados por Él. Pensemos entonces en el ejemplo de Roboam, para que se convierta en una advertencia permanente de lo que sucede cuando nos confiamos en nuestra propia fuerza y en nuestro propio criterio, despreciando los consejos que provienen del temor de Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude a aprender de este error y que nos conceda un espíritu enseñable, siempre dispuesto a escuchar la corrección. Aunque no tengamos un trono, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ejercer influencia en el entorno que se nos ha confiado.
Y ese liderazgo, grande o pequeño, debe estar cimentado en la humildad y en la búsqueda de la justicia divina. Que en esta hora cada uno de nosotros examine a la luz de la palabra. Si percibimos que hemos dejado entrar la soberbia a nuestro corazón, es momento de pedir perdón y de clamar por la purificación que solo la sangre de Cristo puede otorgar. Si hemos actuado con dureza hacia otros, generando heridas y divisiones, hoy tenemos la oportunidad de arrepentirnos, pedir perdón y restaurar. Dios puede rehacer la unidad donde hayamos ocasionado ruptura, así como pudo haber mantenido la unidad en Israel si Roboam hubiera andado en humildad. El Señor nos está llamando a renovar nuestro entendimiento y a desechar toda altivez. Recordemos que sin Él nada podemos hacer. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que alguna vez llegaremos a realizar para su gloria depende por completo de su gracia y su poder. Así que no confiemos en nuestra carne ni en nuestro orgullo, sino en aquel que nos amó primero y entregó su vida para salvarnos. Al final de todo, lo que cuenta es que honremos a Dios con nuestro ser y que reflejemos la imagen de Cristo al mundo. Que la historia de Roboam, en lugar de ser simplemente un pasaje lejano de la Biblia, sea una constante llamada a la reflexión. El peligro de la soberbia es real. Puede destruir hogares, congregaciones y testimonios personales si no la combatimos y permitimos que la humildad de Cristo reine en nuestro corazón. Que esta palabra nos anime a buscar siempre la sabiduría divina y a rodearnos de consejeros que teman al Señor, en lugar de rodearnos de voces que alimenten nuestro ego. Cierro esta exhortación recordando la promesa que se halla en Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si verdaderamente ansiamos la gracia de Dios, si anhelamos que su favor y su bendición reposen sobre nuestras vidas y sobre la comunidad de fe a la que pertenecemos, caminemos en humildad. Desconfiemos de la inclinación natural del corazón a la vanidad y más bien dependamos de la fuerza de Dios para vivir conforme a su verdad. La humildad ensancha nuestro corazón para amar y para servir, y ese es el verdadero camino que nos lleva a la madurez y a la bendición. Que el Espíritu Santo hable a lo más profundo de nuestro ser, que nos muestre con claridad cualquier vestigio de orgullo que se haya enquistado en nuestra mente o en nuestras actitudes, y que nos guíe a un arrepentimiento sincero. Sigamos el ejemplo de Cristo, que siendo el Hijo de Dios se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Que esa misma disposición gobierne nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. De esa forma veremos la gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas, en nuestras familias y en la iglesia, y daremos testimonio vivo de la transformación que solo el Señor puede obrar en un corazón que se rinde a Él.